¿Cómo están? En esta oportunidad quiero compartirles un circuito que me tocó armar. Es una inversión de giro con pulso momentáneo, considerando bloqueo eléctrico y mecánico. Como se les mencionaba, en esta oportunidad vamos a hacer una inversión de giro de pulso momentáneo con bloqueo eléctrico y con bloqueo mecánico. Este tipo de circuitos generalmente se usa en pequeños puentes grúas, como ustedes pueden apreciarlo, tanto para ascender y descender la carga. Los elementos que vamos a necesitar son los magnetotérmicos en la parte de fuerza y en la parte de mando. De igual forma vamos a hacer el uso de contactores, como son los contactores simples y con sus contactos auxiliares. De esta manera, al tratarse de una inversión de giro, vamos a necesitar dos contactores. Cuando hablamos de un motor eléctrico trifásico, no debemos de olvidar el relé térmico. Otro elemento que de igual forma vamos a utilizar son los pulsadores, que en esta oportunidad podemos tenerlos conectados en un tablero de control o en un control móvil. El tipo de pulsador que vamos a utilizar, tratándose de un bloqueo mecánico, va a ser un pulsador de doble efecto, que tenga un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Recordemos que para invertir el giro de un motor trifásico debemos de invertir la secuencia de fases. Eso es muy importante. Este tipo de arranques lo vamos a encontrar generalmente en este tipo de equipos, pequeños puentes grúas que tienen, como ustedes pueden apreciar, pequeños comandos. Simplemente en estos hacemos girar el sentido del motor en un sentido para descender y en otro sentido para ascender, y así poder levantar pequeñas cargas. Muy bien, aquí tenemos ya los diferentes elementos que vamos a necesitar, los magnetotérmicos, como se les mencionaba, el relé térmico, que es muy importante, dos contactores conjuntamente con su bobina y sus contactos auxiliares. Muy bien, vamos a empezar con la conexión en la parte de fuerza. Es muy sencillo. En esta parte conectamos tal como corresponde. Este es un arranque muy utilizado, bueno, que me tocó conectarlo en pequeños puentes grúas, como se les había mostrado, que no tenga una capacidad superior a las 3 toneladas tal vez, porque estamos usando un arranque directo. Y bueno, este es de pulso momentáneo. Al tratarse de un pulso momentáneo, mientras nosotros pulsemos el pulsador va a funcionar, y cuando dejemos de pulsar, este se va a detener. Muy bien, aquí ustedes pueden apreciar que he hecho una conexión directa a lo que es el motor, y en esta parte vamos a prevalecer la conexión en una de las fases. De esta manera, las otras dos fases son las que vamos a intercambiar, para que así se pueda intercambiar la secuencia de fases y poder obtener una inversión de giro. Esto sería toda la conexión en la parte de fuerza. Empecemos con la parte de mando. Como ustedes pueden apreciar, estoy alimentando al magnetotérmico, posteriormente al contacto normalmente cerrado del relé térmico, seguido del primer pulsador con su contacto normalmente abierto. Posteriormente, en serie, el contacto normalmente cerrado del segundo pulsador. Noten que cada pulsador es para cada sentido de giro, seguido de un contacto normalmente cerrado que corresponde al contactor KM2, y a su salida conectamos la bobina del primer contactor. Y finalmente nos tocaría cerrar el circuito con la otra fase o con la otra línea, y si ustedes están trabajando con fase y neutro, correspondería cerrar con neutro. Esta parte es en donde vamos a empezar con el bloqueo mecánico y con el bloqueo eléctrico. Noten que en esta otra parte estoy conectando el contacto normalmente cerrado del primer pulsador en serie con el contacto normalmente abierto del segundo pulsador, seguido del contacto normalmente cerrado que corresponde al primer contactor, que sería KM1. Posteriormente conectamos la bobina del segundo contactor. Esto sería todo con respecto a nuestra conexión. Veamos cómo funciona. Hacemos correr el simulador, accionamos la parte de fuerza, posteriormente accionamos la parte de control, y cuando nosotros estemos pulsando un sentido de giro, noten que va a girar el motor en sentido antihorario. El otro sentido está completamente bloqueado de manera eléctrica a través del contactor
normalmente cesado del contactor KM1 y del contacto normalmente cesado que viene del pulsador 1 o del primer sentido de giro, como ustedes pueden apreciar. Por más que nosotros pulsemos el otro sentido de giro, no vamos a poder introducirlo. Necesariamente debemos dejar de pulsar para poder introducir el otro sentido de giro. Noten que si yo introduzco ambos sentidos de giro, se detiene el motor, ya que tenemos el circuito abierto en ambas direcciones. Por eso se les mencionaba que este circuito tiene un bloqueo eléctrico y un bloqueo mecánico. Esto es muy importante debido a que en varias ocasiones hay muchos traviesos que se atreven a pulsar los dos pulsadores al mismo tiempo y es necesario tener un resguardo eléctrico y mecánico por cuestiones de seguridad. Gracias por acompañarnos hasta este punto del video. Apoya a nuestro canal dándole like, compartiendo y suscribiéndote.